todos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de Entre Todos y relacionado con Corriendo por Ellas, que tiene la intención de apoyar a las mujeres y a los hombres que, como yo, padecen o han padecido cáncer de mama. En estas reuniones nos acompaña la psicóloga Rosalinda Cudurie Sandoval, quien además tiene maestría en terapia gestalt y estudios de tanatología, tiene posgrado en cultura de la paz y en relaciones de ayuda. Es decir, un amplio currículum para tratar estas cuestiones, que pues siempre es importante, no solo para las personas que padecemos o hemos padecido cáncer, sino en general, porque las situaciones que se producen también pueden ser las situaciones que producen otras enfermedades u otras situaciones de la vida que muchas veces son difíciles de superar. Hola Rosalinda, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Cristi. Gracias por tu presentación y por estar de nuevo aquí con nuestro auditorio que nos sigue y que esperemos que pues toda esta información les sea útil. Gracias, Rosalinda. Platicando, hemos visto la importancia no solo de haber tratado los temas que hasta el día de hoy se han tratado y que hemos buscado en función de lo que nos ha parecido importante para ayudar a las personas en temas difíciles, pero también hemos pensado dar un enfoque un poco más amplio que pudiera servir para cualquier persona en general, aunque de hecho sirven, pero digamos que vamos a abrir un poco el enfoque y la idea, porque la idea no es quedarnos solamente hablando de cáncer. Por supuesto que si ustedes tienen alguna duda, algún tema en especial adicional al que hemos tratado y pueden revisar los videos anteriores en YouTube, pueden hacernos sugerencias y con mucho gusto buscaremos complacerlos y tratar los temas que a ustedes les inquieten o les causen dudas. Pero también hemos pensado que valdría la pena explorar, por un lado, cuál es la situación en que nos deja una enfermedad como el cáncer en general y el cáncer de mama en particular, y cuáles son las situaciones a partir de las cuales nosotros podríamos pensar en empezar una nueva vida o en recuperar la anterior. Y el día de hoy trataremos este tema. ¿Cuáles fueron los daños? Hacer un recuento de daños de la enfermedad del cáncer de mama. Y al mismo tiempo, a partir de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empezar? Si se empieza una nueva vida o en realidad se inventa uno una vida diferente. Sobre esto me gustaría, Rosalinda, que platicáramos, ¿cómo ves? Sí, claro, Cristi, pues la reconstrucción no nada más es física en cuanto a las pérdidas pues de lo que te, te quitan al quitarte el tumor, te estirpan una mama, pero también pues quedas muy vulnerable y hay muchas pérdidas alrededor de esta pérdida, pérdidas sociales, económicas, familiares y sobre todo personales. Y sí, como bien tú dices, hay que reconstruir una nueva vida. ¿Por qué digo reconstruir? Porque tú lo has dicho y lo has mencionado, yo creo, en tu libro y en esas páginas cuando tú escribías Corriendo por Ellas, eh, te, te haces una nueva persona, te reconstruyes, el dolor te hace buscar un significado, tanto para el mismo dolor como para tu sentido de vida y hacia dónde vas. Porque
en este camino, pues así como pierdes parte física de tu cuerpo, también puedes perder relaciones, puedes perder trabajo, puedes perder pues a la pareja por rupturas, en fin. Y entonces yo digo mucho esta frase cuando estoy dando unos cursos. Aquí más que venir a aprender, venimos a desaprender. Y hay que usar esta palabra cuando pasamos por momentos tan difíciles como es una enfermedad, como es una operación de cáncer de mama y como es una pérdida física. Ah, tenemos que reaprender, que reconstruirnos y desaprender todo aquello que ya no nos sirve, que ya pues dejémoslo atrás, que irlo dejando atrás para reconstruirme y reaprender cosas nuevas, porque si tú tienes una vasija, ya sea llena de agua o llena de un contenedor, lo que sea, no le puedes añadir nada más si no vacías todo aquello que ya no te sirve, que en esos momentos te sirvió ser muy fuertes, te sirvió enfrentar cosas, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, contacto con personas que querías, pues ahora buscar eso nuevo. ¿De qué quieres llenar tu vaso? ¿De qué quieres llenar tu vida? ¿De qué te quieres volver a reconstruir? Y no quedarte en la lamentación de lo que perdiste. En un momento te sirvió, te fue útil esas personas, esos significados, esas relaciones, esas luchas, esos enfrentamientos, pues todo eso te sirvió, pero ahorita si te encuentras vacía, si te encuentras, pues es la oportunidad de qué quieres llenar aquello, con qué y buscar también en tu interior qué cosas no has hecho y que ahora puedes hacer. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de que nunca es tarde para querer aprender, querer tener nuevas relaciones, querer incursionar en un nuevo trabajo. Todo es posible si tú tienes esa apertura y esa posibilidad de irte reconstruyendo emocional, económica, físicamente y de acercarte con las personas o con las situaciones que realmente te enriquezcan y te llenen con lo que tú quieras. Llenar aquello. De acuerdo, yo creo que cuando hablas de reconstrucción, significa que no se trata de un nuevo nacimiento, sino es un renacimiento. Es algo distinto porque cuando uno nace, nace sin nada y empiezas a construir una vida a partir del día que naces. En cambio, ahora, efectivamente, es como cerrar un capítulo con todo eso bueno, regular y pésimo y malísimo que tuvimos y empezar un nuevo capítulo, pero casi que un nuevo libro, en donde no solo vamos a escribir historias diferentes o parecidas o iguales, quizás podamos recuperar y mantener muchas cosas buenas o muchas cosas que queramos conservar, pero también tú dijiste que hay que desaprender algunas cosas. Y eso se vuelve muy complicado, porque a veces llevamos toda una vida de ser las que somos, sensibles, especiales, complejas, sentimentales, como sea. Y pues el cáncer nos agarró de raíz, nos pegó en todos esos sentimientos, en toda nuestra fuerza y nos desbalanceó y al mismo tiempo
nos deja frágiles, sensibles, expuestas y expuestas a situaciones que pueden venir de atrás o que se pueden presentar en ese momento y que nos hacen sentirnos desprotegidas. Entonces, ese desaprender será desaprender lo que nos hace daño, desaprender eso que ya vimos que no nos sirve para nada porque no nos sirvió la enfermedad, que es lo que tú mencionas, que no vale la pena conservar, pero al vaciarnos de ese líquido que no nos hace falta y que no nos conviene y dejar espacio para recibir cosas nuevas, podremos tener la posibilidad de elegirlas. Y ya con la experiencia de los años y la muy particular del cáncer, podremos elegir aquellas que vayan más con nosotras. Pero para poder elegir, tenemos primero que quererlo y Sí, dos, saber cómo hacerlo, ¿no? sí. Y en ese desaprender, lo primero que hay que romper ese paradigma son los pensamientos, los criterios, el decir sí, sí estoy vulnerable y los pensamientos y las ideas preconcebidas, los prejuicios. Y eso, como tú bien dices, no es fácil, porque es como, pues, aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Y que te dicen, no pienses en español, piensa en inglés. Y si es otro idioma, hasta las letras cambian, ¿verdad? Porque, bueno, si aprendes inglés o francés, pues por lo menos hasta las letras son iguales, pero los significados, los sonidos, todo es diferente, ¿verdad? Y aquí es romper esos paradigmas. Albert Einstein decía que es más difícil romper un paradigma, un prejuicio, que destructurar el átomo. Imagínate, o sea, porque sí, o sea, esas ideas arraigadas, ¿y cómo te vas a dar cuenta de esas ideas? Pues de lo que has escuchado en tu familia, hasta esos refranes, esos conceptos que, como bien se dijo, en tu momento te sirvieron y te dieron estructura y formaron parte de tu historia y de tu familia y te sirvieron en ese entonces, pero ahorita ya no estás para luchar, estás para elegir lo que quieres ser. Y cómo en ese vacío, pues yendo más a tu interior, como dicen, ¿verdad? Tocando fondo, pero no es un tocar fondo, pues sí, con el dolor, con las ausencias, con el sufrimiento, pero también tocar fondo con lo que realmente quieres ser, con tu esencia, hacia dónde quieres ir, hacia qué te quieres dirigir. Y aunque digas, pues tengo muy poco, pero nunca alguien queda tan frágil o tan vulnerable que no tenga de dónde cogerse, de dónde asirse con personas, con ideas, con asociaciones, con familia, con tantos recursos interiores y también validar si llegué hasta aquí, si logré sobreponer tantos obstáculos, es que tengo esa fuerza y está en mi interior para reconstruirme y para volver en qué es mi anhelo. Ahora, ¿quién es mi anhelo? Ahora, ¿quién quiero ser yo? Ahora, ¿en qué quiero trabajar? Ahora, ¿cómo quiero que sea mi economía? Ahora, ¿cómo quiero que sean mis relaciones? ¿Con quién sí me quiero relacionar? ¿Con quién no? ¿Cómo quiero que sea mi alimentación, mi ejercicio, mi espiritualidad, mi religión? Todos esos aspectos, irlos tocando y ir tomando lo que sí quiero. Y poco a poco, ¿verdad? No es un cambio al 100. Todavía tendrás cosas que, pues ahí están y no las quieres al 100, pero te siguen sirviendo y te siguen soportando, como es este programa, esas redes de apoyo que te sostienen, ¿verdad? Y como el ejemplo de las redes de las telarañas, ¿verdad? Que son
tan frágiles, pero a la vez tan fuertes. No sé si te ha tocado que quieres destruir y no se puede. Y parece que es un hilito tan delicado y tan frágil, pero tiene su fortaleza, ¿verdad? Y así buscar en tu interior y a tu alrededor qué redes sí tienes, porque ahí están, ahí están. Hay que abrir los ojos y abrir el alma para verlas y tocarlas y soportarte en ellas. Sí, a veces es lo que menos vemos, ¿no? Y con un panorama doloroso, complicado y lleno de pérdidas, pues es muy probable que pudiéramos tener un punto de vista negativo o pesimista. Pero el cáncer, en mi opinión, una de las cosas que tiene más fuertes es que nos pone frente a esa verdad que todos conocemos, pero de la que nadie está consciente, que es que un día nos vamos a morir, todos. Pero para nosotros esa posibilidad se actualiza de repente y en el momento en que te toque, que te den la noticia, te parte la vida porque no solo te corta el rumbo, te pulveriza los anhelos, te quita los sueños, te rompe las ilusiones. En pocas palabras, te para en seco. Pero visto desde otra perspectiva, el hecho de saber que vamos a morir hace de la vida algo muy particular. Yo me he preguntado, ¿qué pasaría si las personas no muriéramos? Si nunca hubiera la posibilidad de la muerte, seguramente que todos viviríamos diferente, porque pues tendríamos todo el tiempo para nosotros y para hacer, deshacer, intentar, volver a hacer, pero cuando sabemos que hay un límite y que ese límite se puede actualizar en cualquier momento, pues ya no es tan libre la actuación, sobre todo para las personas que recibimos un diagnóstico de estos y que nos confrontamos con la muerte tan de cerca, pues la vida tiene un significado distinto, ¿no? Eso que tú mencionas, que es darle un sentido diferente a la vida, es pues porque ya la vida no va a poder ser igual nunca. Nosotros ya sabemos lo que viene, ya es como esos chiquitos que van el primer día de clases al kinder por su primera vez y van felices de la vida y encantados y la mochila y la lonchera y adiós mamá, adiós y felices. Y el segundo día no quieren ir al colegio. ¿Por qué? Pues porque ya saben que la mamá no se queda. Entonces, es un poco eso lo que nos pasa a nosotros. O sea, ya sabemos que sí, 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 todos nos vamos a morir. No, no, aquí es que sí, de veras nos morimos. Entonces, eso nos permite enfocar nuestra vida desde otra perspectiva, darle un sentido, como tú dices, de propio, tener la posibilidad de veras de elegir nuestra propia vida. Parece muy sencillo, parece algo cotidiano. La verdad es que, ay, pues yo siempre he decidido mi vida. Y la realidad es que nada más lejano de la realidad que eso. O sea, lo último que decide uno es la vida. El mundo entero se encarga de decidirnos la vida de una u otra forma. Y con el cáncer sí podemos aprender que hay un, un tiempo para realizar ciertas cosas. Y entonces que si de veras queremos saber realizarlas, pues nos vamos apurando porque pues no sabemos cuánto tiempo sea, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de enfocarnos también implica que sepamos que queremos. Y ese es otro asunto, porque muchas veces nosotras o nosotros no elegimos lo que queremos. Elegimos lo que corresponde a nuestro estado de mamá, de esposa, de amiga, de hija, de madre, de lo que sea, pero no es
no somos sinceros con nosotros mismos. Una de las cosas que yo he visto que más escasea en este mundo es la sinceridad. Es tan fácil mentir, es tan fácil inventarnos un pretexto que si bien nos saca de situaciones embarazosas y nos soluciona un poco la vida, por otro lado nos crea una dinámica o una rutina de mentiras que hasta con nosotros mismos funcionan. Y entonces yo, en lugar de ver con claridad qué son las cosas, pues me invento una historia. Y eso pasa muchas veces con las enfermedades. No, aquí no pasó nada. Tienes un cáncer encima con todo lo que implica. No, no, como si nada. Claro que no. O sea, lo más importante es saber que sí pasó, evaluar qué sucedió para poder saber cuál es el daño y saber en qué estado salimos de la tormenta, porque es como ir en un barco en alta mar y que pase por encima de nosotros un huracán, pues al final tendríamos que revisar la embarcación y saber qué se dañó y qué quedó bien y con qué podemos seguir adelante y hasta dónde podemos llegar, porque esa es otra, ¿no? Hay cosas que ya no se van a poder tener y pues hay, como dices, que volver a replantear y hay que desbaratar algunas e implementar algunas otras. Sí, y qué bien dices esa mentira, ¿no? Pero sobre todo la mentira con nosotros mismos, por seguir esos roles y esos patrones y la mamá ideal, la pareja ideal, pero ¿dónde quedo yo? Y hablamos de proyectos, de sentido de vida, pero aún en la cotidianidad del día al día, quiero tomar café, quiero tomar té, quiero servirme primero yo antes que a mis hijos, que a mi pareja, que a mi mamá, a mis hermanos, etc. ¿Por qué no darte ese permiso, esa validación de que tú estás ahí y tú importas? Y si tuviste o tienes la fortaleza para pasar esa tormenta, pues también afiánzate en que tú eres una persona y tienes validez y como tú dices, se te presentó, la vida te puso en la cara la posibilidad de morir. Y entonces la vida te está poniendo la posibilidad de vivir al día, un día por hoy, como tú lo has dicho, un minuto por hoy, una mañana por hoy. Quiero salir y que me dé el aire, quiero ver el atardecer, quiero quedarme en la cama y dormir más, quiero que me sirvan, quiero yo servirme, quiero decir, no voy a servir hoy el desayuno a quién, no sé, con quién viva, o sea, mi gatito o mi perrito o mi pareja o mis hijos. ¿Por qué no? Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que está teniendo y tiene la posibilidad de vivir, pues vive. Vive desde elegir que tú te sirves primero, que qué quieres comer, que a dónde quieres ir, que cosas tan sencillas, tan simples, pero que son eso, el día al día y que vas eligiendo y teniendo esa fortaleza y esa reconstrucción personal para decir, yo merezco, yo valgo, yo quiero, y no en el sentido del egoísmo, del egocentrismo, sino en el sentido de darme mi lugar y mi valor, ¿verdad? En esas cosas cotidianas que desde ahí empiezas a reconstruirte para después ir en tu interior y elegir cosas más trascendentales o profundas de que si quiero estudiar, ahora en qué quiero trabajar o quiero aprender algo nuevo a mi edad y con toda esta circunstancia que he vivido. ¿Por qué no darte la oportunidad de hacer algo que no habías hecho porque fuiste mamá, porque fuiste esposa, porque fuiste trabajadora, porque fuiste hija, etc., etc.?
Sí, yo siempre he pensado que nosotros somos más allá de nuestros papás, de las cosas buenas o malas que ellos tuvieron para con nosotros, y también somos mucho más allá de la vida que llevamos. Indudablemente que nuestro pasado nos marca de alguna forma, pero la, la vida va tan rápido y vamos viviendo una cosa y luego la otra que difícilmente nos tomamos el tiempo para reflexionar. Y vamos a suponer que no tuvimos cáncer, vamos a suponer que nunca apareció la enfermedad. Y, y la verdad es que escuchar esto nos debería de hacer reconsiderar el que eso no solo es propio de las personas con una enfermedad terminal, eso debiera ser lo propio de cualquier persona. Hacer un alto en la vida, reconsiderar las condiciones sobre las cuales se nos educó, se nos formó, sobre las que hemos vivido, sobre las que hemos aceptado, sobre las que no tanto, pero nos hemos tenido que fletar, etcétera. ¿Para qué? Pues para decidir qué queremos para el futuro. Jóvenes, no tan jóvenes, mayores o a la edad que sea, hasta el niño más pequeño tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones en la medida de sus edades y de sus circunstancias. Y eso es lo último que aprendemos. Y eso es lo que no hacemos, no tomamos decisiones realmente. Y yo creo que ya es tiempo de tomarlas y de saber que vale la pena vivir, pero vale la pena vivir la vida que nosotros decidamos, buena o mala, pero mía, como dice la canción, porque es una sola, no hay segundas oportunidades. Sí podemos desaprender, reconstruir, recuperar, de alguna forma reponer lo que hemos hecho mal o lo que no ha salido bien, pero siempre hacia algo distinto, hacia ser las personas que nosotros queremos ser. El otro día veía yo una serie y lo que decía ahí me pareció muy importante. ¿Cómo quiero ser recordado? Cuando yo no esté, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cuáles son esas cosas por las que quiero ser recordado? Seguramente son las que a ti te importan, pero para las que nunca has tenido tiempo para pensarlas, ni siquiera para definirlas. Y es algo tal vez fruto de la educación que recibimos, en donde lo importante es cumplir con ciertas normas e ir sacando las cuestiones como se van dando y no de una educación un poco más pausada, en donde sean decisiones realmente decisiones, en donde podamos sopesar las consecuencias, en donde asumamos las responsabilidades y lo que implique cada una de ellas y que nos permita a la vez construir la que sigue, ¿no? Saber construir un camino, tener un camino para que al final de la vida, sea cual sea la causa por la que nos vayamos, independientemente del tiempo en que nos vayamos, podamos decir, ajá, yo logré hacer en la vida aquello por lo que quiero ser recordada. Sí, Y bueno, pues necesito saber qué es, ¿no? sí, y cosas que son pues intangibles materialmente, o sea, no una casa, un coche, o sea, cosas materiales, sino cosas que realmente disfrutaste, porque pues no te vas a llevar nada de lo que construyas aquí en lo material, te vas a llevar el amor que creaste, las relaciones que formaste, la vida que disfrutaste, cuánto compartiste las comidas, las risas, las lágrimas.
Eso yo creo, si no, no creo, estoy segura, nos vamos a llevar eso y ese es el epitafio que decía esta persona, que dejé, pero que dejé a los otros, pero a la vez, que disfruté yo con aquello que dejé. Porque si quiero ser recordado por algo que yo disfrutaba haciéndolo, que yo sacrificaba en el sentido del sacrificio de, hay una frase que dicen, el único sacrificio que es válido es callar el dolor del otro. O sea, si a mí me costó trabajo pasar por este trance, por esta enfermedad o por esta crisis, es porque no era tanto mi dolor, sino el querer acallar o querer subsanar el dolor de otra persona. Y va más, trasciendes más en ese sentido de darle ese significado al sufrimiento, no como algo que te está doliendo, sino como algo que lo estás haciendo, sí, sacrificando algo, pero que va más allá porque estás ayudando a que a otro le sea menos leve. Y a tu vez, pues con esa satisfacción a ti también te acalla, o sea, se te minimiza ese dolor. O sea, no sé, tal vez está muy complejo lo que estoy tratando de decir, pero es algo que va más allá y muchos autores, por ejemplo, Víctor Frank en su libro, cuando pasó todo eso en los campos de concentración, decía que nos podrán quitar todo, pero nunca nos podrán quitar la libertad con tanto dolor y con tanto sufrimiento, la libertad de elegir cómo, en mi interior, cómo vivir en esas circunstancias de tanto sufrimiento. Y él veía que aún personas que sufrían tenían la capacidad de darse a otros, con lo muy poquito, con una sonrisa, con un mendrugo de pan, con lo que sea, pero se transformar dando a otro. Si esa es tu elección y si no, bueno, buscar, como tú dices, qué hay dentro de ti para vivirlo y disfrutarlo aún en esas circunstancias tan precarias o tan in, incómodas o de sufrimiento o de crisis, ¿verdad? Sí, yo creo que a lo que te refieres es, en el fondo, es darle un sentido al dolor que nosotros aprendimos en la primaria. O sea, tú y yo estudiamos con carmelitas teresianas y aunque es un enfoque religioso muy particular, pero a través del dolor de Cristo y la salvación que nosotros recibimos de Él, que es lo que nosotros creemos, también de alguna manera aprendimos, porque bueno, yo también lo aprendí contigo, que si nosotros logramos darle un sentido al dolor, por ejemplo, a mí me da horror el dentista. A mí me pueden operar 10 veces de los senos, pero no ir al dentista. El dentista para mí es traumático y solamente lo supero porque cada vez que voy al dentista lo ofrezco por alguien que está peor que yo. Y entonces digo, bueno, pues sí, pero ya lo ofrecí y entonces sí lo puedo hacer. Y yo creo que esa es la clave, saber que podemos hacerlo, confiar en nosotros mismos y eso nos va a permitir pensar en alguien más. Pero no desde una perspectiva de dependencia, sino de independencia. El hecho de que yo reconozca en mí la persona que soy, con toda la sencillez que eso implica, que sea capaz de medir mis posibilidades reales, porque a veces sobrevaloramos, a veces las subvaloramos, pero digamos, a veces creemos que podemos y la verdad es que no podemos. Entonces, lo primero sería, pues vamos a medir nuestras posibilidades y sobre eso, pues vamos a confiar que por lo menos esto que yo me proponga, sí voy a poder hacerlo.
Si no tengo la posibilidad de hacerlo, entonces ese es un gran recurso. Ok, yo voy a sacar fuerzas de no sé dónde para hacer lo que yo sé que nunca he hecho, pero voy a tratar de hacerlo por alguien. Es como esas carreras que mucha gente corre por otros, que ofrece su esfuerzo físico y logran correr maratones, triatlones, y habrá el que lo haga por el ejercicio y que lo haga por él mismo, pero habrá quien lo haga realmente por otros. Hay personas que llegan a extremos porque efectivamente da una fuerza especial. Habrá personas que lo crean, habrá personas que no lo crean. A mí en lo personal me ha funcionado, porque me da ese poco que me hace falta para solventar eso que me propongo. Y yo creo que lo importante es ver que se parte de lo que soy, de verme a mí misma, independientemente del valor que yo me dé a mí misma, de saber que tengo valor, que yo Claro, valgo la pena, que valgo la pena para reconstruirme a pesar de lo que me está pasando. Con Víctor Frank era ya el extremo del extremo y lo único que no le podían quitar era la libertad y fue lo único que lo mantuvo con vida en claro. situaciones terribles. Y eso es lo que a nosotros también nos puede suceder. ¿Con qué libertad yo voy a vivir esta enfermedad que me sobrepasa? ¿Cómo yo, una persona que toda la vida he sido previsora, que toda la vida mido mis riesgos, que toda la vida me programo, me organizo por anticipado, cómo me vas a decir ahorita que me vas a someter a un tratamiento en donde no tengo idea qué me van a hacer, ni cuáles van a ser las consecuencias, ni cómo voy a quedar, ni cómo voy a vivir el resto de la vida? Me partes el alma y eso es el cáncer. Es exactamente darte lo que nunca pensaste que te iba a suceder y que te parte la cabeza en dos. Y entonces, pues, pues ahora a ver cómo le haces. Y lo que uno descubre es que qué bueno que soy previsora, qué bueno que me puedo organizar por anticipado, que todo eso está perfecto. Esa es mi manera de ser. Pero también eso me permitió descubrir que puedo improvisar, que soy capaz de enfrentar situaciones de último minuto, siempre y cuando no me gane el miedo. Y para eso necesito tener confianza. La confianza de Víctor Frank que tuvo desde el principio hasta el final, él nunca dudó. ¿Por qué? Porque era su libertad y era su conciencia y él estaba muy claro en sus convicciones. Entonces, hay que tenernos confianza, hay que saber que podemos, hay que empezar a partir de vernos, de darnos ese valor que sí tenemos, seamos las personas que seamos. Y con las opiniones de los demás que se quieran dar, el único que sabe cómo es uno mismo. Y con la libertad que tú dices, pero con otras herramientas, la esperanza y la fe. Y la convicción de que él tenía mucha esperanza y mucha fe en salir de ahí para reconstruir esta nueva teoría, para escribir su libro y para dar fe y testimonio de su propia vida y de todo lo que vivió ahí, porque en su libro, Un hombre eh, en busca de sentido, pues habla de todo eso. Entonces, que nunca se pierda la fe y la esperanza en ti mismo y en tus sueños, porque otra cosa de la que él se aferraba, además de la fe y de la esperanza, en lograr sus sueños. Él se veía ese sentido de la creatividad y de verse más allá de donde estaba, ¿verdad? Y esas decisiones que ahora van a ser día por día, no con la, pues, no con la previsión, sino la previsión va a ser hoy qué tengo que hacer para estar mejor conmigo mismo y para solventar esta enfermedad que estoy llevando, pero sin perder la fe
y la esperanza, sea cual sea tu creencia, tu religión. Tú bien dijiste, nosotros tenemos una formación cristiana, católica, pero todos somos seres espirituales y todos somos personas con fe y con creencias éticas, con valores, independientemente de tu religión y de tu, sí, de tu fe, ¿verdad? Pero que nunca pierdas esa esperanza y esa decisión de saber, pues, cómo lo vas a vivir día con día. Y fíjate que una de las cosas que suceden es, por un lado, el miedo, que es voraz, pero también es un poco la incertidumbre y el no saber a dónde va, hacia dónde va uno. Y, y eso de no saber hacia dónde va también es, podré resistirlo, no podré resistirlo, es un poco el miedo por uno mismo. Pero también, ¿cuánto tiempo va a durar? Me va a ser posible aguantar todo lo que se viene y yo voy a tener la resistencia para aguantar eso. Sinceramente, lo que hoy, visto para atrás, yo puedo decir es que todo pasa. Yo recuerdo cuando tuve a mis dos primeros hijos que fueron partos naturales, fueron partos psicoprofilácticos. Y en la preparación nos decían que cuando ya el dolor de las contracciones es insoportable, cuando dices, ya no aguanto una más, en ese momento están haciendo el bebé. Y doy testimonio de que así es. No va a haber ni dolor tan grande que no pueda soportarlo. Hay maneras de aguantar el dolor, es cosa de que le busquemos la relajación, la respiración. Yo aprendí muchas cosas en esos cursos psicoprofilácticos porque efectivamente duele mucho más si yo estoy tensa. Es mucho más accesible un tratamiento de quimioterapia si yo voy con buena voluntad, si yo recibo el líquido en mi cuerpo y lo acepto para sanar, que si yo lo rechazo, si estoy un poco enojada. Todo eso dentro del organismo influye. Y es muy importante que desde el principio sepamos qué va a pasar, porque pasa. Las peores penas, desgracias, barbaridades que nos sucedan pasan. Y cuando estamos inmiscuidas en medio del asunto, pensamos que va a ser para siempre y que no vamos a poder, pero eso es exactamente lo que no debemos de pensar. Debemos de saber que todas las desgracias tienen una temporalidad y que si nosotros respiramos hondo, si nos relajamos, si recuperamos la fuerza en la medida en que la vamos perdiendo y vamos teniendo eso, fe, esperanza en que vamos a salir adelante, poco a poco vamos a ir saliendo porque las cosas de que pasan, pasan. Sí, fíjate, el otro día estaba viendo una entrevista, no recuerdo el actor, pero le hacían una pregunta, creo que era Tom Hanks. Le decían, ¿tú qué le dirías a los jóvenes algo sabio después de tu... Y decía esa frase, que todo pasa por tanto lo agradable como lo doloroso, las crisis, todo pasa. Y tú esperabas oír una frase pues muy compleja o no, decía eso mismo que estás diciendo, lo decía en la entrevista y todos se quedaron así. Y sí, pues hay un refrán, ¿no? Que dice, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo soporte, ¿verdad? Pero además, ahorita tú estás diciendo, o sea, prepararte. Así como te vas a preparar para el maratón o para algo, también buscar los recursos, las personas y lo que te puede ayudar. Ahorita tú bien decías, para tener un parto natural, pues hay que tomar un curso de psicoprofiláctico para dar una plática, pues preparar el tema, ¿verdad? Entonces, si vas a enfrentar algo, busca esos recursos, ya sea interiores o ya sea
personas, cursos de relajación, cursos de meditación, de oración, lo que tú creas o en lo que tú confíes, en las personas que tú confíes, para ayudarte a pasar esos tragos. Y por eso es este programa. O sea, si esto te sirve, tómalo, escúchalo. Y si de aquí te salen ideas y buscas otros recursos, pues eso es de nuevo la red de apoyo, de que no estás sola y que el que busca, encuentra. Tanto encuentra lo que no quiere encontrar como lo que sí quiere encontrar. La cuestión es buscar, porque muchas veces buscamos cosas con las que no queremos encontrar, pero ahí estamos. La curiosidad también mató al gato, ¿verdad? Pero también que usemos esa curiosidad y esa búsqueda para cosas que nos van a ayudar a enfrentar, como tú dices, las quimios, personas, libros, conferencias, meditación, oración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y incluso las redes de apoyo podemos también encontrarlas en redes sociales. Hay algunos grupos de personas supongo que de las diferentes enfermedades, pero hay de cáncer de mama serias, porque algunas no están controladas, pero algunas, los mismos participantes se han encargado de no permitir el ingreso ni de anunciantes ni de vivos que quieran sacar información, etcétera, en donde unas personas a las otras les transmiten la experiencia y las tranquilizan. Yo he visto, yo afortunadamente no tuve ni quimios ni radiaciones y es una gran diferencia. Y bueno, yo esa parte la hablo de oídas, pero sí sé la dimensión que tiene desde mi perspectiva. Pero algunas personas preguntan, oye, ¿es normal, por ejemplo, que cuando se me cae el pelo, qué pelo se me cae, o qué pasa, cómo puedo proteger mi piel, etcétera? Y cuando responsablemente te apoyan, esas redes te van a decir las cosas que no hacen daño, que te pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te quitas las náuseas? Te pueden decir, pues, no sé, voy a inventar, pero galletas saladas, como cuando estás embarazada, ¿no? O en las quimios toma mucho líquido, toma muchos jugos, descansa. Lo oyes de personas que ya las vivieron y que saben por vivencia y que además no se toman atribuciones de médico de dar instrucciones de qué medicamentos, porque eso no está permitido, y que actúan como redes de apoyo de manera muy responsable y ayudan mucho. Si tienes miedo, si quieres preguntar, averíguame. Hoy hay toda la información. Claro, es importante tener criterio y buscar información correcta, pero la hay mucha información. Y no solo en el cáncer de mama, en cualquier situación difícil, yo creo que la información nos tranquiliza. Y lo importante, me parece, es no tener miedo. El miedo, tú lo mencionaste en otras pláticas, paraliza. El miedo nos impide ver, el miedo nos impide actuar, el miedo nos impide tomar buenas decisiones, nos impide relacionarnos, nos cierra hacia nosotros mismos, que estamos aterrados y que no queremos ni que nos hablen. Pero el miedo no nos lleva a nada. Sí nos protege en ciertas circunstancias muy peculiares, porque efectivamente si me da miedo aventarme al abismo, pues no me aviento, pero en este caso no es un sentimiento que pueda, una sensación que pueda ayudarme, al contrario, hay que guardar la calma, hay que respirar profundo, hay que ver las cosas con realidad, tomar decisiones y sobre todo con fe y esperanza, con la libertad que nos permite saber que vamos a transitar por ellas y vamos a salir adelante y que vamos a improvisar y seguramente mucho, pero que vamos a encontrar soluciones y sin pensar el todo completo, eso de día por día, no solo por hoy,
es la mejor alternativa y la mejor ayuda, el mejor instrumento para vivir estas situaciones difíciles. Hoy mi realidad es esta, solo por hoy voy a vivirla. Hoy estoy viva, hoy estoy con mi familia, hoy estoy aquí medio llevándola. Bueno, hoy no voy a pensar si mañana me voy a sentir peor, si no, eso no está permitido. Y así poco a poco va pasando hoy, va pasando mañana y se van hilando los días y vas viendo que todo pasa finalmente. Sí, y como bien dices, el miedo adelante me paraliza, me quita visión, atrás me hace imprudente y no va a desaparecer, el miedo va a estar ahí. Tómalo de la mano, acepta tu miedo, reconoce tu miedo y enfréntalo. Es tu aliado porque te va a ayudar a decir, sigo adelante, me voy hacia atrás un poquito. O sea, como cuando estás cruzando la calle con un niño y ves el peligro, y entonces agarras del fuerte la mano al niño y lo haces para atrás, o al contrario, corres y te vas con él. El miedo de la mano, aceptándolo, reconociéndolo, identificándolo y expresándolo, ¿por qué no? No te hace más vulnerable ni te hace débil el decir y el reconocer, tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo a esta situación, eh, a esta quimio, a esta operación, etcétera, este tratamiento. Sin embargo, pues aquí estoy y lo voy a enfrentar. Y aquí llevo de la mano al miedo. Y en general, el reconocer el miedo es algo muy útil para cualquier persona. Yo recuerdo cuando mi mamá estuvo enferma, que yo estaba aterrada porque ella estuvo inconsciente más de año y medio. Y la verdad, reconocer el miedo me ayudaba porque le decía yo, pues la verdad, mamá, es que antes de que se cayera, me da miedo que te caigas, me da miedo que te pase esto, me da miedo esto otro. Y bueno, ella tenía su manera de ver las cosas, pero a mí me liberaba un poco el que ella supiera por qué lo hacía, porque el miedo es algo muy legítimo y a veces yo no es que quisiera imponerle ni a ella ni a nadie una situación o algo, ¿no? Sino que tenía yo, mi razón era el miedo a que algo más pasara. ¿Por qué? Porque yo tenía que solucionar cuando se trataba de un enfermo diferente, que era mi mamá. Cuando se trató de mí misma, era un poco más fácil, porque pues yo podía manejar mi propio miedo y yo podía tomar mis propias decisiones. Yo podía decir qué riesgos corría o qué riesgos no corría. Pero cuando se trata de, por ejemplo, los familiares de las personas con cáncer, padecen eso de están aterrados y muchas veces se vuelven agresivos o intransigentes o dominantes porque quieren que uno haga lo que ellos satisface su miedo, lo que a ellos les da tranquilidad. Y yo creo que en ese caso lo que procede es simple y sencillamente explicarles que bueno, es un proceso, estar cerca, decirles las cosas nuevamente con sinceridad y escucharlos, escuchar por qué tienen miedo, por qué, cómo se sienten, para pues en conjunto llegar a la mejor solución para todos. Porque luego cada quien está pensando por su cada cual y Claro. no se ponen de acuerdo y es una situación en donde hay grandes pérdidas de vínculos de familiares que no tendrían por qué haber sucedido, porque con el cáncer tampoco se nos acaba la vida, esa es la verdad, ni tendría por qué ser la razón de rompimientos tan abruptos, ¿no? O sea, en pocas palabras, creo que para todo hay solución y que sí es algo muy fuerte, pero no es el fin de la vida, es nuestra posibilidad de reconstruirnos y es nuestra posibilidad de tener una vida diferente a la que hasta hoy tuvimos, pero con nuestras gentes queridas, ¿no? Claro, y la comunicación, como tú dices, y ya lo hablamos en un tema, la comunicación
de las emociones, pues es básica y es otra cosa que no nos enseñan en esta vida, ni a reconocer las emociones, ni a identificarlas, ni a aceptarlas, y mucho menos a expresarlas, ¿verdad? O las expresamos de una manera, pues, que es completamente distorsionada, errónea, que lastimamos a otras personas. ¿Por qué? Porque no nos hacemos responsables de nuestras emociones. A veces en esas circunstancias, si hay mucha fricción, si hay poca claridad, si hay poca paciencia, mucha frustración, pues buscar un intermediario o buscar canalizar, expresar mis emociones y mis miedos y mis frustraciones a una persona para no generar estos conflictos. Personas preparadas, personas que pueden servir de intermediarios para estos enlaces en la comunicación y no tener esas rupturas de las que tú hablas, porque pues ya bastante doloroso es el tratamiento y la enfermedad para que todavía pues no estar en común acuerdo o en cercanos con las personas que más queremos, ¿verdad? Es muy cierto. Yo pienso que durante todos estos programas hemos analizado los diferentes aspectos de las pérdidas, de la situación de las personas que transitan por la enfermedad, etcétera. Y a manera de mencionar lo principal, yo diría y lo comentaría contigo para ver que entre las dos lo pudiéramos construir. Yo diría que lo primero para poder reconstruirnos sería saber que existimos y que nuestra existencia vale la pena, que es algo con un valor determinado. Que al mismo tiempo seamos capaces de valorar nuestro ser y nuestras posibilidades honestamente, saber hasta dónde podemos y cuando no, pues ya busquemos otros refuerzos y busquemos otros instrumentos que nos ayuden a potenciar nuestra fuerza o nuestras posibilidades. Que establezcamos desde el principio canales abiertos de comunicación con las personas que nos quieren y que están más cerca de nosotros, también con el personal médico, con las gentes que se van a acercar a nosotros, compañeras de la misma enfermedad o compañeros, etcétera, y que podamos a partir de esta comunicación también saber que contamos con esas que tú has mencionado tan claramente como redes de apoyo que son tan firmes y tan fuertes que en dado caso nos puede dar el empujón que necesitamos en el momento preciso. Y también pensaría yo que con independencia de las pérdidas, las tristezas, las dificultades, el dolor acumulado que podamos tener, el cansancio y el deterioro físico, que también es muy importante, con independencia de eso, nunca perdamos ni la fe, ni la esperanza, ni la confianza en nosotros mismos, que sepamos que esto es transitorio, que vamos a salir adelante, que va a pasar y que adelante nos espera una vida que puede ser nueva o la misma, de alguna manera reciclada, en la medida que nosotros lo juzguemos conveniente, pero una vida que tendrá que establecerse sobre bases diferentes, sobre bases que realmente nos permitan aprovechar el tiempo de vida que nos quede, que a todos nos queda, pero que sabiendo que es un periodo que termina, podamos aprovechar al máximo la vida, que podamos aprovechar cada instante, que volvamos a ser las personas que alguna vez dejamos de ser y quisimos ser, y que al final de la vida podamos decir, ajá, logré ser la persona que quise ser y me voy tranquila, independientemente del tiempo largo o corto en que permanezcamos acá, ¿no? Entonces, me gustaría oír tu punto de vista, Rosalinda. ¿Tú cómo Sí, pues concluirías esto esto? es el resumen que tú acabas de hacer, son los puntos cruciales de
cómo reconstruirse, como bien tú lo dijiste, el darte el valor, el saber que tú eres una persona valiosa, el no perder la esperanza, el tener abierta la comunicación, el buscar los recursos propios en tu interior, ponerte a reflexionar qué ha sido de tu vida. O sea, tú hablaste ahorita, enfrentaste 2 partos psicoprofilácticos, o sea, eso te habla de una mujer valiente, de una mujer que se preparó, o sea, y cada persona tiene su historia y tiene sus valores y tiene sus recursos. A veces nos nublamos por estas circunstancias, pero ahí está tu historia. Releer tu historia, vea tu pasado. Si no confías y si no te crees y no tienes confianza, escucha historias de tus hijos, de tus amigos. Ahí hay alguien que en algún momento ayudaste, en algún momento consolaste, en algún momento apoyaste. Y ahí está. Y a lo mejor no lo recuerdas, pero todos tenemos esa fuerza, esas historias de vida en las que hemos sobrepasado situaciones difíciles. Si no eres capaz de verlo, si no eres capaz de recordarlo, busca si tienes un diario, unas fotos, un amigo, alguien que te recuerde lo que has hecho, un título, pues no salió de la noche a la mañana, unos hijos con valores, pues todo eso es tu creación. Entonces, reconócete, valídate, pues todo lo que has dicho, ¿verdad? Se concentra también en no perder la fe y la esperanza, porque todo pasa, pero que no pase la fe y la esperanza en que cada día vas a ir superando esto. Y dicho en 3 palabras, yo lo diría, sí se puede. No hay la menor duda de que sí se puede transitar por el cáncer, sí se puede transitar por un cáncer de mama con pérdida de mama, sí se puede transitar por la confrontación a la muerte y la posibilidad. Hay muchas maneras de hacerlo y en eso pues está el toque personal de cada quien. Yo agradezco muy especialmente a Rosalinda, quien generosamente nos ayuda a construir estos programas con la mejor intención para que les sirva y les dé aliento para seguir adelante y para saber que sí se puede, porque ese es en última instancia el mensaje final que queremos darles. Sí se puede y cuando todo haya pasado verás que sí se pudo. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que no desesperes y tú mismo lo constatarás. Rosalinda, muchas gracias. Creo que el programa de hoy fue un poco más largo. Te agradezco muchísimo tu compañía, tu conocimiento, todo lo que nos acompañas y nos dices, porque pues sé que viene de una gran experiencia y un punto de vista muy objetivo. Y quisiera preguntarte si alguien necesita o quisiera tener algún contacto adicional contigo para alguna consulta, si pueden comunicarse contigo en algún lado. Claro, Cristi, yo resido aquí en Guadalajara, tengo mi consultorio y doy mi teléfono, es el 33 10 39 22 35. Doy consultas en mi consultorio, pero también estoy abierta, si es que lo necesitan, a hacer visitas domiciliarias, si así lo requieren, que la persona no pueda trasladarse, ¿verdad? Y más que, pues mi agradecimiento a ti, a Memo, al programa y a todo nuestro auditorio que nos escucha y que esperemos pues sembrar esta semillita de confianza y de apoyo, ¿verdad? Y de saber que pues no están solas. Gracias, Rosalinda.
Y gracias a ti que nos acompañas en cada uno de los programas y que tienes la paciencia para escucharnos. Gracias a Guillermo García Naranjo Urzaiz, quien es productor del programa, a la plataforma Entre Todos y a cada uno de los participantes, a Dalia Solís, que nos ayuda con la interpretación de señas. Muchas gracias, Dalia, porque además sabemos que es un trabajo muy bien hecho y que lo haces con gran esfuerzo. Dalia tiene a una chiquita recién nacida, felicidades, y a pesar de eso ella mantiene su labor con nosotros. Así es de que gracias a todos, porque estos programas los hacemos entre todos y esperemos que sigan siendo y que sean de ayuda y que se extiendan lo más posible. Nos vemos para la próxima. Gracias.